Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí otra vez, listos para sumergirnos en el mundo del espectáculo y el romance que tanto nos gusta. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, porque involucra a dos de las figuras más queridas de la televisión turca, y que han conquistado nuestros corazones a nivel mundial. Sí, estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y es que desde que trabajaron juntos en la exitosísima serie Sen Kalkam, Love is in the Air para nosotros en español, su química en pantalla fue tan palpable, tan genuina, que muchos de nosotros, sus fans, empezamos a soñar con que esa magia traspasara la pantalla y se convirtiera en algo real. Y sorpresa. Por un tiempo, ese sueño se hizo realidad. Tuvimos el placer de verlos juntos, felices y enamorados, confirmando lo que muchos sospechábamos, que el amor entre Eda y Serkan había florecido también entre Hande y Kerem. Pero como en toda historia, hubo capítulos buenos, capítulos malos, y un final que, lamentablemente, no fue el que todos esperábamos. Su relación llegó a su fin, dejándonos a muchos con el corazón roto. Sin embargo, la llama de la esperanza siempre permanece encendida, ¿verdad? Y por eso, el día de hoy, vamos a hablar de un tema que ha estado circulando por las redes sociales y los medios de comunicación durante las últimas semanas. Un rumor, una declaración, una posible confirmación que nos tiene a todos en vilo. Antes de que sigamos adelante, quiero invitarlos a que, si son nuevos por aquí, se suscriban a mi canal. No olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Aquí encontrarán todo sobre sus celebridades favoritas, noticias del espectáculo, chismes jugosos y mucho más. Así que únanse a esta gran familia. Ahora sí, entremos de lleno en el tema que nos compete hoy. Como ya les adelantaba, se trata de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y de una posible confirmación sobre un sentimiento que, al parecer, sigue vivo. O mejor dicho, una posible confirmación de que Kerem aún guarda un cariño especial por Hande. Todo este revuelo comenzó a raíz de una entrevista reciente que Kerem concedió a un medio internacional. En esta entrevista, le preguntaron sobre su experiencia trabajando con Hande, y sobre la relación que mantuvieron fuera de la pantalla. Y aquí es donde las cosas se pusieron interesantes. Kerem, con una sonrisa en el rostro, habló con mucho cariño sobre Hande. Destacó su talento como actriz, su profesionalismo y, sobre todo, su gran corazón. Dijo que trabajar con ella fue una experiencia increíble, y que aprendió mucho de ella. Hasta aquí todo podría parecer normal, simples halagos de un excompañero de trabajo. Pero luego Kerem añadió algo que despertó todas las alarmas. Dijo, y cito textualmente, Hande siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Y ahí fue donde todos los fans de Anker, como cariñosamente llamamos a la pareja, nos volvimos locos. ¿Qué significa esto exactamente? ¿Será que Kerem aún siente algo por Hande? ¿O simplemente se refiere al cariño y el respeto que le guarda como amiga y ex compañera? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Sin embargo, hay varios factores que nos hacen pensar que podría haber algo más detrás de esas palabras. En primer lugar, la forma en que Kerem habló de Hande. Su tono era cálido, sincero y lleno de emoción. Se notaba que no estaba leyendo un guión ni diciendo palabras vacías. Estaba hablando desde el corazón. En segundo lugar, el hecho de que utilizara la expresión, un lugar especial en mi corazón. Esta frase implica un sentimiento profundo y duradero, que va más allá de la simple amistad. Es como si Kerem estuviera reconociendo que Hande ha dejado una huella imborrable en su vida. Es una forma de decir que, incluso si la relación romántica terminó, el impacto que tuvo Hande en él perdura. No es un simple la recuerdo con cariño, sino algo mucho más profundo, que sugiere que la conexión emocional sigue ahí, latente. Y en tercer lugar, la reacción de los fans. Como saben, los fans de Anker son legión, y son muy observadores. Han analizado cada palabra, cada gesto, cada mirada de Kerem y Hande durante años. Y la mayoría de ellos coincide en que hay una chispa que aún no se ha extinguido. Los foros de fans están que arden con análisis detallados de la entrevista de Kerem, comparaciones con declaraciones anteriores, y hasta pruebas sacadas de viejos vídeos y fotos donde, según ellos, se evidencia la conexión innegable entre ambos. Incluso han surgido teorías conspirativas sobre señales ocultas que Kerem habría enviado a Hande a través de la entrevista, utilizando ciertas palabras o enfatizando ciertos puntos. La pasión de estos fans no conoce límites.
Por supuesto, también hay quienes creen que todo esto es una simple exageración. Que Kerem solo estaba siendo amable y diplomático, y que no hay que buscarle tres pies al gato. Que su relación con Ande es cosa del pasado, y que ambos han seguido adelante con sus vidas. Estos detractores argumentan que Kerem es un actor profesional y sabe cómo manejarse ante la prensa. Que la frase "un lugar especial en mi corazón" es una fórmula recurrente que utilizan las celebridades para no quedar mal con sus exparejas, y que no tiene ningún significado romántico real. También señalan que tanto Kerem como Ande han estado vinculados sentimentalmente a otras personas después de su ruptura, lo que demuestra que ambos han pasado página. Y puede que tengan razón. Al final, solo Kerem y Ande saben lo que realmente hay entre ellos. Pero lo que sí es cierto es que las palabras de Kerem han reavivado la esperanza de muchos fans que sueñan con verlos juntos de nuevo. Y esa esperanza, aunque pueda parecer irracional para algunos, es lo que alimenta la pasión y la dedicación de la comunidad Anker. Porque más allá de ser simples fans de una pareja de actores, se han convertido en una familia virtual que comparte un sueño común, el de ver a sus ídolos felices y juntos de nuevo. Ahora bien, ¿qué ha dicho Ande al respecto? Hasta el momento, la actriz no ha hecho ninguna declaración pública sobre las palabras de Kerem. Se ha mantenido en silencio, fiel a su estilo discreto y reservado. Algunos dicen que este silencio es una confirmación implícita. Que si Ande no sintiera nada por Kerem, habría salido a desmentir los rumores de inmediato. Pero como no lo ha hecho, esto significa que hay una posibilidad de que también guarde un cariño especial por él. Esta teoría se basa en la idea de que en el mundo del espectáculo, el silencio a menudo equivale a consentimiento. Si Ande estuviera completamente ajena a los sentimientos de Kerem, o si simplemente no le importara lo que él dijera, lo más lógico sería que emitiera un comunicado negando cualquier posibilidad de reconciliación, para evitar que los rumores siguieran creciendo. El hecho de que no lo haya hecho alimenta la esperanza de que en el fondo, ella también desee un reencuentro. Otros, en cambio, creen que Ande simplemente no quiere alimentar más los rumores. Que prefiere mantener su vida privada alejada de los focos mediáticos, y que no quiere dar pie a especulaciones innecesarias. Esta interpretación se alinea más con la personalidad reservada de Ande, quien siempre ha tratado de proteger su intimidad de la invasión de la prensa rosa. Después de la ruptura con Kerem, Ande se mantuvo alejada de las redes sociales y evitó hablar sobre su vida personal en las entrevistas. Es posible que ahora, ante el resurgimiento de los rumores, esté aplicando la misma estrategia, ignorar la situación y esperar a que se diluya con el tiempo. En cualquier caso, lo cierto es que el silencio de Ande solo ha aumentado la expectación y la intriga. Todos estamos ansiosos por saber qué piensa ella realmente sobre todo esto. Los fans han inundado sus redes sociales con mensajes pidiéndole que se pronuncie, que aclare la situación, que les dé una señal de esperanza. Pero Ande se mantiene firme en su silencio, dejando que la incertidumbre siga creciendo. Mientras tanto, Kerem ha seguido con su vida profesional. Está trabajando en nuevos proyectos, tanto en televisión como en cine, y parece estar muy enfocado en su carrera. También se le ha visto disfrutando de su tiempo libre, viajando, haciendo deporte y compartiendo momentos con sus amigos y familiares. Kerem ha demostrado ser un hombre de negocios inteligente, que sabe aprovechar su fama para impulsar su carrera. Después del éxito de Senkalkapm, ha recibido numerosas ofertas de trabajo y ha firmado contratos con importantes marcas. Su presencia en las redes sociales es constante, donde comparte fotos y vídeos de sus proyectos, de sus viajes y de su día a día. Sin embargo, ha evitado hacer cualquier comentario sobre Ande, más allá de la polémica entrevista. Ande también está muy ocupada con su trabajo. Ha participado en varias campañas publicitarias y está preparando nuevos proyectos que prometen ser muy exitosos. Además, se ha convertido en un referente de moda y estilo, y sus looks son imitados por miles de jóvenes en todo el mundo. Ande se ha consolidado como una de las actrices más populares y mejor pagadas de Turquía. Su belleza y su talento la han convertido en un icono de la moda y en una embajadora de importantes marcas de lujo. Además de su trabajo como actriz, Ande también ha incursionado en el mundo del diseño, colaborando con algunas marcas para crear colecciones exclusivas. A pesar de la distancia y de sus apretadas agendas, muchos fans siguen creyendo que Kerem y Ande están destinados a estar juntos. Que su amor es más fuerte que cualquier obstáculo, y que tarde o temprano volverán a encontrarse. Esta creencia se basa en la idea de que el amor verdadero siempre encuentra un camino,
sin importar las dificultades que se presenten. Los fans argumentan que la química entre Kerem y Ande es innegable, que su conexión es única, y que el destino los unirá de nuevo. Y aunque solo el tiempo dirá si esto es cierto o no, lo que sí podemos decir es que su historia de amor ha dejado una huella imborrable en nuestros corazones. Y que mientras haya esperanza, seguiremos soñando con un final feliz para Anker. Porque al final, todos somos un poco románticos, y nos gusta creer en los cuentos de hadas. Y la historia de Kerem y Ande con su romance de cuento de hadas que surgió en el set de grabación, y su dolorosa ruptura que nos dejó a todos con el corazón roto, tiene todos los ingredientes para convertirse en una leyenda. Ahora bien, más allá de los rumores y las especulaciones, lo importante es recordar que Kerem y Ande son dos personas adultas y responsables, que tienen derecho a tomar sus propias decisiones y a vivir sus vidas como mejor les parezca. Si deciden volver a estar juntos, será porque ambos lo quieren y lo sienten así. Y si deciden seguir caminos separados, también debemos respetar su decisión. Como fans podemos expresar nuestro apoyo y nuestro cariño, pero nunca debemos intentar influir en sus decisiones personales. Lo que no debemos hacer es presionarlos, juzgarlos o exigirles que hagan algo que no quieren hacer. Debemos dejar que sean felices, a su manera y a su ritmo. La presión mediática y la obsesión de los fans pueden ser muy perjudiciales para la salud mental de las celebridades. Por eso es importante que aprendamos a respetar su privacidad y a darles el espacio que necesitan para vivir sus vidas de forma normal. Y sobre todo debemos recordar que su vida personal es asunto suyo, y que nosotros, como fans, solo podemos apoyarlos y desearles lo mejor. Porque al final, lo más importante es que Kerem y Ande sean felices, ya sea juntos o separados. En resumen, hemos hablado sobre la reciente entrevista de Kerem Bürsin y sus comentarios sobre Ande Erçel, que han reavivado los rumores de una posible reconciliación. Hemos analizado las posibles interpretaciones de sus palabras, y hemos visto la reacción de los fans. También hemos hablado sobre el silencio de Ande, y sobre la importancia de respetar sus decisiones. Hemos explorado las diferentes perspectivas y los diferentes argumentos que existen en torno a este tema, tratando de mantener una postura objetiva y respetuosa. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir estas noticias y chismes con ustedes, y saber que hay tanta gente interesada en el mundo del espectáculo. Su pasión y su entusiasmo son lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí, y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. No olviden dejar sus comentarios abajo y díganme qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kerem y Ande volverán a estar juntos? ¿O creen que su historia de amor ha llegado a su fin? Me encantaría leer sus opiniones. Recuerden que este es un espacio para compartir nuestras ideas y nuestras emociones, siempre desde el respeto y la tolerancia. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por todo su apoyo, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.